Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la última sesión del ciclo de inteligencia artificial. Hoy nos convoca el marco legal de la IA en Europa versus otros mercados. Pero antes de comenzar, para quienes es la primera vez que participan en este espacio, les cuento que bueno, estos webinars creados por ASAEDE tienen como finalidad crear espacios de intercambio, compartir espacios de intercambio de conocimiento y de temas de interés y de actualidad que den valor a la gestión empresarial. Nos acompaña en esta sesión el director ejecutivo de ASAEDE, Gonzalo Chibut Galarza, quien brevemente nos contará de qué se trata ASAEDE y cuáles son sus líneas principales. Gonzalo. Gracias, Claudia. Rápidamente les comento, ASAEDE es la Asociación Argentino-Española de Emprendedores, Directivos y Empresarios. Es una asociación española en donde agrupa, como decimos, empresarios argentinos y españoles. Y lo que trabajamos es en institucionalidad, trabajamos en representación institucional, trabajamos mucho en networking, empresas entre las empresas argentinas y las españolas. Y también tenemos un espacio para compartir los conocimientos, que es esto, aprovechando las grandes cabezas que hay aquí dentro, aprovechamos para compartirlos con todos ustedes y ponernos al día con todos estos conocimientos. Así que si quieren saber un poco más, después les vamos a enviar nada, nuestra página web y ahí nos contactan. Gracias, Claudia. No, gracias a vos, Gonzalo. Bueno, ahora sí comenzamos con la charla de hoy, que se trata de conocer cuáles son las claves de legislación europea comparada con otros mercados y cómo se articula según el tipo de empresa y sector. Quienes van a estar a cargo de esta charla son Claudia Vendró y Enrique Vargalló. Así que para ustedes, para que puedan comenzar con la charla. Gracias. Claudia, tu Sí, turno. gracias Claudia por la presentación. Bueno, estamos muy contentos de estar participando en este ciclo. Hoy cerramos el ciclo, que ha sido súper interesante. Brevemente, una presentación sobre nosotros. Yo soy Claudia, bueno, estoy a cargo de la consultora Ingelsium y que somos unas consultoras especialistas en el sector de tecnología médica. Acompañamos a las empresas a que lleven esos productos o servicios al mercado, independientemente si sea en Europa, en Latinoamérica y demás. Dentro de esos productos de tecnología médica existen muchos productos con IA. Y me acompaña Enrique Bargalló, quien es el especialista justamente en asuntos regulatorios para productos de este sector que incorporan IA. Enrique también es ingeniero en telecomunicaciones con más de 30 años de experiencia en el sector y bueno, encantados de para participar aquí. Hoy el enfoque no será en tecnología médica, simplemente que tenemos la experiencia porque es uno de los sectores más altamente regulados y como lo veremos en la presentación, conjuntamente con la banca, finanzas y otros sectores que están considerados de alto riesgo. Por nuestra parte, si quieren, estamos para comenzar. Claudia, Sí, sí, comienza. ¿sí? Vale. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues comenzamos. El enfoque, vamos a dar un enfoque que se puedan llevar conceptos, herramientas y también acciones, como fue la temática de las charlas anteriores. Y como estamos con un pie en ambos lados del océano, pues intentaremos comparar el enfoque europeo con otros mercados y también algunos ejemplos de cómo hay productos que ya incorporan IA, cómo están a la vez incluso prohibidos en algunos mercados y existen en Europa, o bueno, cómo es el abordaje en distintos ámbitos.
Entonces, lo que iremos aprendiendo hoy es justamente eso. ¿Qué dice la regulación europea de inteligencia artificial? Que se habla mucho y no sé si hay muchos expertos en el área aquí y cuántos de ustedes han escuchado sobre esto y cuántos lo usan a diario. Pero bueno, intentaremos que sea accionable, que para que puedan tomarme mejores decisiones y no perderse miedo. Decimos siempre que la regulación está aquí para acompañar, que hay que saber usarla. A veces incluso es una ventaja competitiva, no solamente es una barrera. Y hay que saber posicionarse frente a la competencia. Entonces, esto trata de darles esas herramientas para poder tomar mejores decisiones. ¿Qué vamos a hablar hoy en 60 minutos? Es lo que os vais a llevar. Permitidme a los argentinos, aunque sea argentina, llevo 23 años aquí y ya a veces me es más fácil hablar, me saldrá un híbrido seguramente. Vamos a ver un mapa del terreno. ¿Por qué existe el IA Act? ¿Cuáles son las bases, su origen? ¿Qué problemas viene a resolver? ¿Y qué modelos regulatorios hay en distintos mercados? ¿Cuáles son esos conceptos que nos hacen cambiar esa mirada sobre el IA Act? ¿Sí? ¿Qué obligaciones? Bueno, mm, qué es lo que viene a incorporar en nuestra vida cotidiana? Porque a diferencia de otros reglamentos, otras leyes, impacta a nivel de usuario. Es el usuario el que debe ser responsable frente a la ley, no frente a otras industrias que a veces es el fabricante el que es el responsable y no el usuario. Cuatro casos reales con nombres claves de empresas muy conocidas que han tenido problemas o distintos abordajes en algún mercado. Y un par de herramientas, como el inventario que deberían tener todas las empresas, que ya es obligatorio, al menos en Europa, de tenerlo, y un checklist de acciones para que podáis llevar a cabo esas obligaciones que ya están vigentes en Europa. Una pincelada, esto no me voy a entrar en detalle, cada uno la podrá leer luego con lo que se compartirá de material, pero sí para los que están en Argentina es que el marco, cómo se legisla en Europa, es diferente, aunque tenemos el Mercosur en Argentina. La Comisión Europea propone una serie de leyes, ¿sí? Y están a veces diferenciadas como reglamentos, directivas. El reglamento es de carácter obligatorio de cumplimiento para todos los 27 países. La directiva es un objetivo que se marcan y a veces pueden adherirse y otras veces que no. O sea, es opcional. La gran mayoría siempre se adhiere, pero no hay obligaciones de cumplimientos en tiempos, en plazos y en adopción. Entonces, esto es de cumplimiento obligatorio. Es la primera capa que tenemos que ser conscientes y no es selectivo, ¿sí? Un ejemplo parecido fue lo que se llama el Reglamento de Protección de Datos habitualmente, que ya existe desde hace mucho tiempo en Europa e incluso ya existe un organismo, una autoridad de control, se crean agencias que controlan que la ley se está cumpliendo y que es la Agencia Española de Protección de Datos, y existe otra ley que ha sacado España para explicar cómo sanciona cuando no se cumple con lo que manda el reglamento europeo. Entonces, lo ponemos como un paralelismo con el AI Act, que también es un reglamento obligatorio. Ya existe la agencia española con autoridad para controlar y para sancionar, porque recordemos que está en vigor desde inicios del 25, fines del 24, y está en trámite la ley que dará apoyo a sanciones y complementará el reglamento europeo, ¿sí? Entonces, es cada país que tiene su propio set de estas cosas, ¿no? De la autoridad de control y hay una ley complementaria. Hablaremos a lo largo de la presentación de España, porque es el caso que nos es más cercano, pero recordemos que cada país tiene su autoridad de control y a lo mejor otra ley distinta. Pues aquí cedo la palabra a Enric. Vale, pues muchas gracias, encantado de participar en vuestro ciclo. Sentíos libres de interrumpir la conversación en el momento en que tengáis algo que comentar o alguna duda que queráis compartir. Vale, a ver, a partir de
o vamos a ver qué es lo que motiva la regulación de la inteligencia artificial en Europa. Deja de ser un problema técnico. En el momento en que el impacto llega a la sociedad de la manera que lo hace, afectando a derechos fundamentales, em, a Europa se plantea hay que hacer algo. ¿Qué es lo que se propone? Pues al final lo que busca es esa voluntad de proteger la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos. No se está regulando la tecnología, lo que se está regulando es el uso que se hace de ella. La responsabilidad se comparte. No es lo mismo que, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, un cuchillo. En el caso de que alguien hiciera un mal uso de un cuchillo, nadie irá a buscar al fabricante de ese cuchillo. No es lo mismo con la inteligencia artificial. En el caso de que se cometa un delito o que se haga un uso inaceptable de la inteligencia artificial, se irá a buscar también al fabricante de por qué se ha permitido que se haga ese uso. Y el cumplimiento ya no es algo que hay que ir a buscar al final del diseño, sino que se tiene que plantear desde el inicio. No sé si entre vosotros hay alguien que se dedique a desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. En el caso de que los haya, yo os recomiendo que tengáis, y evidentemente que estén o que tengan previsto comercializar en el mercado europeo, os recomiendo que tengáis en cuenta la regulación desde el primer momento en que os lo estáis planteando. Desde el concepto, desde la idea, hay que empezar a tratar. No, no. Sí. A ver, dejadme que os haga una comparación. ¿Vale? Imaginemos que el fin último, la estrella polar del IACT es que los sistemas de inteligencia artificial sean confiables. Y vamos a tratar a este concepto, el trustworthiness, en mayúsculas, como si fuera una deidad. Y el IACT va a ser el templo que se va a construir para venerar a esta diosa, la confiabilidad. Este templo se sustenta en 7 pilares, que son estos que están descritos aquí. Se contemplaron en un documento previo al IACT, fue la base en la que se fundamentó el IACT, es una guía ética. Y estos principios no los voy a comentar todos, pero empiezo por el más obvio de todos. Un sistema de inteligencia artificial tiene que funcionar como esperamos, tiene que ser sólido técnicamente y tiene que ser seguro. Esto es de perogrullo. Además, tiene que funcionar como se espera ante cualquier circunstancia adversa. Además, tiene que permitir que cualquier usuario previsto a esa aplicación lo pueda utilizar sin ningún inconveniente y que además no discrimine a ningún grupo de población. Para ello, ¿qué es lo que se va a plantear? Pues una supervisión humana, de manera que los sistemas, en función del riesgo, del impacto social que tengan esas aplicaciones, tendrán que cumplir unos requerimientos de supervisión humana para poder facilitar que las personas puedan intervenir e incluso detener el sistema en cualquier momento. Estos sistemas, para eso, requieren que sean transparentes. ¿Qué quiere decir que sean transparentes? Aquí introduzco también otros 2 conceptos, que es el de ligados con la transparencia, la explicabilidad y la interpretabilidad, que implica que el sistema tiene que entenderse qué es lo que hace y cómo lo hace. Seguimos.
delante de este escenario y planteándonos que de situaciones potenciales de corrupción, de monopolios, manipulación de datos, gestión de la privacidad, deepfakes, pederastia, todas estas cuestiones, hay que decidir o hay que reaccionar cómo se plantea el uso de la inteligencia artificial delante de todas estas situaciones. Europa lo tuvo muy claro desde el principio, hay que regular. Otros mercados o países lo han planteado de una manera diferente. La intención de Europa era proteger a sus ciudadanos introduciendo una regulación. En cambio, Estados Unidos o Argentina lo han planteado de una manera diferente, de manera reactiva y priorizando la innovación y el progreso tecnológico a costas de una regulación que pudiera evitar según qué situaciones. ¿Vale? No voy a entrar en muchos detalles. ¿Vale? En el caso de Argentina, Milei ha favorecido la inversión extranjera y apoya más vamos a decirlo así, que las guías sean de recomendación y no de obligación, mientras que en Estados Unidos la administración Trump está realmente batallando con sus estados para retrasar. Hay una cláusula actual para retrasar durante 10 años cualquier tipo de iniciativa legislativa sobre la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Qué inconvenientes conlleva la regulación en inteligencia artificial? Pues evidentemente tiene unos inconvenientes asociados, que es la velocidad de salida al mercado. Pero no nos engañemos, esta es una visión a corto plazo. A largo plazo hay que plantearse también cuáles son los costes derivados de, por ejemplo, todos los litigios que se están sucediendo en países que no están regulados. Por ejemplo, el FBI publicó en el año pasado, en 2025, unas cifras relacionadas con el cibercrimen asociado a la inteligencia artificial, reportando 22.000 denuncias con unas pérdidas asociadas de alrededor de 1.000 millones de dólares, solo en 2025. Y esto solo son las denuncias. Hay que tener en cuenta también todas las quejas y todas las cuestiones asociadas a un mal comportamiento que no tiene por qué llegar a una denuncia, pero eso también repercute en unos costes. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver la vista a largo plazo y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de un modelo o de otro. Vale. En esta película, el AI Act, además, plantea una serie de papeles. Hay unos actores, que son estos 6 que mostramos aquí en esta diapositiva. Tampoco los vamos a tratar todos. El fabricante del producto, ya lo he dicho antes, si hay alguien de vosotros que está participando en el webinar, pues tendrá una serie de requerimientos que cumplir. Nosotros creemos que la mayoría de vosotros vais a ser simplemente deployers o distribuidores de aplicaciones en el mercado europeo. ¿Vale? Nos vamos a enfocar simplemente en estos dos papeles. En lenguaje llano, el deployer es el usuario, quien usa la IA. ¿Vale? O sea, todos nosotros en algún momento podríamos ser eventualmente un deployer, ¿vale? Vale. Además de los
tipos de actores que hay, el AI Act también clasifica los sistemas de inteligencia artificial en función de cuál es el impacto que puede comportar en la sociedad. ¿Cuál es el riesgo asociado? El primero, el más importante, es bueno, todas aquellas actividades que están prohibidas, son inaceptables. Pues la manipulación dañina de, pues para usos de, por ejemplo, para influir en compras no deseadas, el social, el social scoring, ahora no me sale la palabra en castellano, pero bueno, todos nos entendéis. Ciertos usos biométricos, por ejemplo, el ejemplo lo veremos después, son ejemplos que vamos a ver después. El reconocimiento de emociones en el trabajo, por ejemplo, para promocionar o evitar ascensos. Esto está súper prohibido. La otra clasificación sería el riesgo alto. Hay dos maneras de clasificar un sistema de inteligencia artificial a un riesgo alto. Uno es por el uso, que son estos ejemplos que están marcados en el cajetín, y el segundo o la segunda manera de clasificar un sistema de inteligencia artificial por riesgo alto es si en caso de que ya tenga una reglamentación propia en el mercado europeo, como por ejemplo la maquinaria industrial, los juguetes, los productos sanitarios, La industria aeroespacial, por ejemplo, banca, finanzas, ¿vale? Está todo en el anexo para que quieran tener más certeza de qué os toca o qué no os toca. La tercera categoría serían riesgos limitados, en las que la obligación es de que el sistema sea transparente, y como transparente, una de las obligaciones es que el sistema indique que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Y aquí entrarían los chatbots, los deepfakes y contenido sintético. Como sintético se refiere a no real. Cuando una imagen es generada con inteligencia artificial, esto es contenido sintético. O una voz no real, generada por inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es contenido sintético. Y el riesgo mínimo, que no tiene unas obligaciones específicas, que podríamos citar como ejemplos, pues los filtros anti-spam. Bueno, siguiente. Hay una categoría especial dentro de lo que es la categorización, que son los modelos GPAI, que son para propósito general, General Purpose Artificial Intelligence. Como definición, son modelos, bueno, lo vais a entender enseguida, un LLM como ChatGPT o Gemini o Cloud. Todos estos son modelos GPAI. Aparte de las grandes plataformas LLM, pues hay otras aplicaciones que quizá no son tan conocidas, pero también entran en esta categorización de modelos GPAI y tienen sus requerimientos añadidos. De manera que, por ejemplo, si estáis utilizando ChatGPT para hacer una modificación de un texto o de una presentación, ese uso va a estar clasificado como de bajo riesgo. Pero si lo estáis utilizando para clasificar currículums de recursos humanos, en el Departamento de Recursos Humanos, ese uso ya es de riesgo elevado. Por lo tanto, además de cumplir con los requerimientos propios de los modelos GPAI, también tendréis que cumplir con los requerimientos de un sistema clasificado como alto riesgo. ¿Se entiende esto, Siguiente. Vale, entonces, ¿cómo sabemos si tenemos que aplicar el reglamento de la AI Act? Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿la herramienta que
que estoy utilizando es un sistema de inteligencia artificial. Esto es básico, ¿vale? Entonces, me remito a la presentación, al webinar que hizo Milena Passetti hace unas semanas, donde ya os explicó qué es lo que es una herramienta de inteligencia artificial, qué no lo es y cómo os puede ayudar o cómo nos puede ayudar. Una vez que tenemos reconocido si la herramienta es de inteligencia artificial, tenemos que conocer si esos resultados los vamos a utilizar dentro del mercado europeo. Si es así, pues la siguiente pregunta es, ¿hay algún tipo de exclusión? Por ejemplo, ¿lo estoy utilizando para uso personal no profesional? Para fines militares, de defensa, seguridad nacional, militares o estrictamente de investigación previas a su comercialización. Y esto tiene trampa, ¿vale? El caso más sencillo es, si es para uso personal, no tengo que ir a buscar ningún tipo no tengo que preocuparme de si cumplo o no cumplo, punto. En el caso de las actividades de investigación previas a la comercialización, aquí muchas empresas se escudan en este caso. El problema viene cuando realmente se plantean comercializarlo y entonces hay que correr para cumplir con todos los requerimientos. Mi recomendación es que en ese caso os planteéis cumplir con la reglamentación desde el principio, ¿vale? Vale. Entonces, ahora que hemos entendido que básicamente la IA viene a aplicarnos en algún momento u otro, aunque sea a la mayoría de empresas, como bien dijo Enrique, no a las personas, eh, y que hay algunos sectores excluidos, que tenemos 4 clasificaciones de riesgos. Cuando existe este reglamento que entra en vigor, se plantea un calendario, ¿sí? Este calendario, hay 3 fechas principales que ya han pasado. Entró en vigor el 1 de agosto del 2024. En el febrero del 2025, ya aquellas usos de IA que hemos dicho que estaban prohibidas en esta categoría, prohibidas directamente, excluidas del espacio europeo, deberían haber sido retiradas del espacio europeo. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. Luego, en agosto del 2025, ya teníamos que tener identificados los chatbots que estamos también hablando ahora mismo, de bajo riesgos, con un texto que tenía que indicar, como hemos dicho, que se estaba interactuando con un chatbot con IA, ¿sí? La gran mayoría de los que estamos, al menos en España, interactuamos con servicios, con el banco, con una tienda marketing online, con quien sea que hay un chatbot, habitualmente un servicio de atención al cliente que habitualmente pone que un cartelito de advertencia que sí. ¿Sí? Esto, la gran mayoría ya lo cumple. Desconozco en Argentina si lo hacen, si lo han experimentado o no, pero que sepan que esto ya ha pasado. Y a partir del 2 de agosto de ahora, en unos días, ¿sí? Entran otras nuevas aplicaciones que como avisar lo del contenido sintético que estábamos diciendo, si hay por ejemplo, videos artificiales que se han generado, que uno no es capaz de identificar si la persona es real o es, no sé si todos ven los videos de Mario Pergolini que hace en su programa, que no se distingue si es Mario Pergolini o si es realmente su avatar o lo que sea el IA. Bueno, pues hay que avisar de que se está hecho con IA. No en un contexto obvio, como es un programa de televisión, pero a lo mejor en otro contexto no tan obvio, hay que avisar, ¿sí? Y después vienen otras categorías que nos hubiesen resultado todas muy obvias, que hubiese estado prohibidos del febrero del 25, como uso de IA para abuso, cuando hay promoción de material de pornografía infantil, por ejemplo, en X todavía circula material fabricado con IA y a partir del 2 de diciembre del 2026 tuvieron que hacer una llamada de atención especial porque no se dieron por enterados antes, ¿vale?
para ciertas categorías que nos parecían a todos obvias, pero bueno, aparentemente no fueron tan obvias. Y el resto de las fechas son para los que estuviesen en industrias de alto riesgo, como las categorías que hemos dicho, y estarán listadas en el anexo. ¿Vale? Entonces, lo que queremos que os quede presente es que ya ya os aplica como empresa, no como individuos. Desde febrero del 2025, ningún sistema prohibido puede estar en uso en espacio europeo. También las personas dentro de las empresas tienen que estar capacitadas para entender lo que es una IA y lo que le corresponde a la empresa, si usan sistemas de IA, incluyendo ChatGPT, Claude, cualquiera de los agentes que se han tratado con muchísima expertise y que genera mucho interés en las sesiones anteriores. Desde agosto, la identificación que hemos dicho, ahora en unos días la transparencia en el etiquetado de avisando eso que hemos dicho, y las próximas obligaciones vienen luego. ¿Qué pasa, no? Si no cumplimos, siempre nos podemos arriesgar, esto no hay uno más uno, pero bueno, la propia AI Act dice cómo va a sancionar a quienes no cumplan. 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual, lo que sea mayor, para prácticas prohibidas. Esto ya ha pasado, ahora vemos ejemplos. 15 millones o 3% de la facturación mundial anual o lo que sea mayor para incumplimientos esenciales para aquellas industrias de altos riesgos o que tengan algunas responsabilidades que sean muy críticas a lo largo de la cadena de valor. Y una multa no es tan menor para unos 7 millones de euros o el 1% de la facturación mundial anual, lo que sea mayor, si proporcionamos información incorrecta. ¿Vale? Datos incompletos, inexactos, engañosos, si no tenemos cuidado también de los datos que usamos para la herramienta que estamos proporcionando, para un modelo o para lo que estemos desarrollando, los que estáis desarrollando modelos de IA para clientes que os piden desarrollo y demás. Y en España, como hemos explicado al principio, es la propia agencia que se ha creado sancionadora, que es AESIA, ¿vale? Entonces, aquí vamos a entrar en los 4 ejemplos que hablamos al principio. Uno es WorldCoin. Yo no sé si alguien ha conocido esta empresa, me gustaría que haga una señal, algo en el Zoom, que una reacción. Me gustaría, Claudia, si puedes identificar a alguien que la conozca. Si están haciendo, bueno, eh, esto es un caso para mí muy bueno. Como personas, creo que Claudia, muchos de nosotros han escuchado, ¿sí? Hay gente que dice que sí. sí, sí, Perfecto. sí. Como personas, creo que todos hemos escuchado incluso de la lectura del iris. Se reirán o no, pero todos los hemos escuchado alguna vez, los que ya tenemos cierta edad y los que más jóvenes también. ¿Qué pasa? La lectura del iris, si alguien te lo mira, no estás llevando ningún dato, te está mirando el iris. ¿Qué pasa si lo hace un sistema de inteligencia artificial? El iris es una huella más precisa incluso a veces que la huella dactilar. Es un identificador biométrico. Y se te pueden escanear el iris decían, el iris de personas a cambio de criptomonedas que te daban para crear una identidad digital única y verificable. Perfecto. Pero esta empresa podía luego comercializar esos datos para otros fines. Y tampoco tenía muchos recaudos a lo mejor a la hora de guardar esos datos y no se podía saber exactamente para qué se iban a usar, ¿sí? Hay 400.000 usuarios en España que quedaron con sus datos de iris bloqueados desde marzo de 2024 que no se pueden utilizar. En España, la Agencia de Protección de Datos y luego la sancionadora de IA ordenó el fin de su actividad y la empresa intentó relacionarse, pero se le negó. En Argentina hay mucha adopción de esto, pero os quiero traer un ejemplo que incluso desde algo muy que no había IA, es un identificador biométrico, vemos como hay tecnología detrás, pasa a ser algo muy crítico, dependiendo del mercado, se puede utilizar, dependiendo no, y lo que os traigo también como nivel de persona, tener mucho cuidado el tipo de datos que proporcionáis, porque al no estar regulado el uso de esos datos, pueden hacer básicamente muchas cosas, ¿vale?
Entonces, siempre tener mirada de lo que hablemos como empresa y como ciudadano. Em, en Europa es de alto riesgo el uso de identificación biométrica y puede estar bloqueado a lo mejor alguna de las, si utilizáis este tipo de tecnología de identificación biométrica en vuestros desarrollos, prestad especial atención a cómo se hace el despliegue en Europa. Otro caso, Open Evidence, este es más nuestro territorio, pero esto lo van a conectar muy fácilmente. Muchos de vosotros, cuando tenéis que vais a un médico, tenéis un análisis, lo que sea, tenéis un resultado, lo ponéis en el chat PGI y le preguntáis cosas, ¿vale? Hay una empresa que es Open Evidence, ¿sí? Que la usan los médicos, ¿sí? Es un motor de búsquedas clínicas que responde preguntas médicas citando literatura y evidencia científica real, conocida y existente, ¿sí? El 40% de los médicos en Estados Unidos lo usa. 18 millones de consultas clínicas mensuales en Estados Unidos, con una valoración de 12 mil millones de dólares la empresa, ¿vale? Este cartelito que veis en pantalla acaba de aparecer hace menos de 2 meses y donde Open Evidence dice que no está disponible ni en Unión Europea y en UK. Es una empresa, no es que esté prohibida, sino que no estaba cumpliendo, sabiendo que era de alto riesgo porque está asociada a tecnología médica, ¿sí? Sabiendo que no estaba con planes de cumplir, decide su retirada del espacio europeo. ¿Se entiende? Acá ven que no hay multa porque todavía no estaban en la fecha que les tocaba cumplir. Entonces vemos como una empresa ha sido responsable, pero pierde todo el mercado europeo de momento. Y es súper válida la herramienta porque se está utilizando. Lo que ocurre, que la contrapartida es que esta herramienta, aunque esté muy adoptada, no tiene una validación de los resultados que está proporcionando. Y eso hay que ser muy conscientes porque está en el borde de ser de dar muy verazmente lo que va luego el médico en base a esta herramienta va a usar en la práctica clínica. Siguiente. Claudia. Sí, estás en Ah, mute. ah, Ahora, vale, perdón. En el ejemplo de Clearview, es una aplicación que rastrea Internet y las redes sociales para construir una base de datos. La cuestión es con qué finalidad. O sea, se la vende a policías y empresas privadas. Esto en Europa está prohibido. Por lo tanto, 4 países o 4 Estados miembros lo denunciaron y les puso una multa que en su suma fueron más de 100 millones de euros. El siguiente ejemplo es Réplica. Esta aplicación no deja de ser un chatbot de acompañamiento. El problema que tuvo fue, uno, que este es menor para mí, que no verificaba la edad de sus usuarios. Era un problema de forma, en tanto que ni verificaba la edad de los usuarios y la política de prioridad solo estaba en inglés cuando tenía que estar en todos los idiomas de los Estados miembros de Europa. Pero lo realmente importante fue que este chatbot recibió denuncias por acoso sexual. Hubo usuarios que recibieron contenido sexual explícito y pedía a cambio a sus usuarios también contenido explícito y dando mensajes, por ejemplo, de que te voy a atar a la cama y cosas de estas. Es un ejemplo. La multa en este caso solo fue por parte del Estado italiano, pero ya vemos que el uso fue totalmente incorrecto. Siguiente. Dos ejemplos más. A ver, como concepto, el cribado de los currículums, que esto lo podemos utilizar en todas nuestras empresas.
la puntuación de candidatos o el uso de videoentrevistas. Esto está clasificado como alto riesgo. ¿Cuál sería el uso correcto? Pues mantener una supervisión real, una supervisión humana real sobre la decisión final, documentar los criterios de puntuación y permitir que un candidato pida explicación de una decisión que le afecta. Vamos a ver, si el sistema de inteligencia artificial, al final lo que se detecta es que se están filtrando embarazadas o mujeres o jóvenes con edad fértil o mayores de 50 años, por ejemplo. Al final, esas decisiones las tiene que supervisar alguien y detectarlo y corregir el sistema, o como mínimo detenerlo, de que ese uso no se está haciendo de manera correcta. Siguiente ejemplo, por favor. Un chatbot o un asistente virtual que interactúa con clientes que cae en riesgo limitado. Bueno, el asistente de atención al cliente, ¿cuál sería el uso correcto? Pues avisar con claridad de que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial y no con una persona. Y que la vía sea sencilla para tratar con ese sistema. Recordamos aquí también que existen iconos oficiales que se deben agregar a las aplicaciones. Esto es muy reciente, por lo cual si hay uno que esté aquí con base en Europa, que lo sepa, que existen. Acá dejamos el enlace y tiene que ser muy claro, ¿sí? Esto no significa que sean todos los casos. Al principio yo había hablado de deepfakes cuando no podemos distinguir si es la persona, que hay un video o si hay otro. Bueno, pero pues, entendamos el contexto, ¿no? Que si puede ser un problema grave o no. Es ahí cuando hay que, de especificarlo. Y es justamente lo que explicaba Enrique antes de réplica, ¿vale? De lo que no había avisado. Cuando le pusieron la multa réplica no existía, ven cómo va todo un poco de a poquito existiendo. Cuando le pusieron la multa réplica no existía un icono oficial para el AI, ¿sí? Ahora ya sí existe, ¿vale? Vale. Entonces, a la hora de hacer la clasificación, pues hay que plantearse dónde, quiero decir, cuando vayáis a realizar vuestra clasificación, primero se identifica, después vamos a preguntarnos si el uso que se le va a dar, evidentemente, si es inaceptable, pues hay que eliminarlo. Si es de alto riesgo, pues habrá que plantearse cuáles serán los requerimientos que haya que cumplir en caso que queráis utilizarlo en el mercado europeo. Si es de riesgo limitado, por ejemplo, los chatbots o asistentes virtuales, cuáles son las obligaciones de transparencia que hay que cumplir. Y en caso de riesgo mínimo, pues hay unas obligaciones mínimas que hay que contemplar. ¿Vale? Sí. En este caso, mm, les dejamos como herramienta recordar que estos son 4 categorías, grandes categorías, y que tenéis que tener, para aquellos que sí que tenéis productos propios y desarrollos, sí que os recomendamos, bueno, revisar el AI Act porque tiene anexos que os ayudarán en estas clasificaciones, ¿verdad? Al final, lo que tenéis que identificar es dónde estáis posicionados, ¿vale? Hacer un inventario y demás. Entonces, como herramientas, las herramientas, les decimos cuáles son vuestros próximos pasos a nuestro criterio. Recordemos que esto entra en vigor ya desde el 2024. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, si estáis con vuestras oficinas en Europa o si estáis desde Argentina con despliegue de herramientas de inteligencia artificial o desarrollando sistemas de inteligencia artificial para clientes en Europa,
o en otras partes del mundo, pero que los quieren poner en el mercado europeo, es hacer un inventario, ¿vale? Cogéis todo lo que usáis en la empresa, a lo mejor también tenéis un único LLM Cloud y lo utilizáis para distintos departamentos, entonces haced el inventario y también para qué lo usáis esa herramienta, ¿sí? No solamente de la herramienta, sino el para qué. Recordamos eso, por favor. Eh, entonces, y cada uno de ellas los ponéis en un cuadrante, ¿vale? Y así tenéis esa claridad y una forma muy visual de hacerlo. Eh, lo segundo es clasificarlo, eso que estamos diciendo, pero más en detalle. Tenéis que justificar por qué pensáis que es de alto riesgo, prohibido, riesgo limitado, lo que sea. Tenéis que tener ese inventario y una justificación escrita por alguien que entienda esto y que los pueda acompañar por si alguien os pide documentación, ¿sí? Y lo tercero, en la medida de lo que puedan, si identifican que hay dentro de las herramientas que ya el calendario ya os toca, ya las obligaciones ya os tocan, bueno, eliminar lo prohibido. Si os habéis dado cuenta que estáis haciendo mal uso de herramientas prohibidas, o descartar esa aplicación de una herramienta concreta. eh, si detectáis que tenéis que reasignar roles de autoridad porque detectáis que tenéis más obligaciones, bueno, intentad gestionar ese uso, asignar responsables, los riesgos que conlleva y tratar de documentarlo de alguna forma en la medida posible. Acá quiero ser muy clara, no hay una sola forma de hacerlo, ¿vale? Para aquellos que tienen responsabilidades de más alto rango, eh, os aplican los que llamamos alto riesgo. Tenéis que seguir si existe una forma de obtener el marcado CE para un producto, se sigue lo que es en vigor para esa industria, un juguete, banca, lo que sea. ¿Vale? Industria automotriz, lo que sea, tenéis que seguir lo que hace falta para poner ese producto o servicio en el mercado europeo. Y dentro del análisis de toda esa documentación que se presenta, va a haber un análisis propio del componente de IA. De momento no hay claridad meridiana sobre eso. Ya va a llegar más cerca de 2027-2028. Pero si no son de alto riesgo, pues documentarlo en forma interna en la mejor manera posible o asesorados. Si usas chatbot, lo que hemos recordado de el avisar de entender para qué lo estáis usando y un etiquetado propio de que hay IA detrás y un canal por si tienen que reclamar o derivar a una persona, que siempre te paso con un humano es eso de supervisión humana que hablamos siempre cuando uno ya se frustra y el chatbot no responde como queremos. O sea, siempre tiene que haber una derivación un humano, por lo menos. Y si utilizas bueno, que planificas de alto riesgo, que hagas una planificación adecuada a lo que te viene próximamente. Entonces, para cerrar, y ya que cerramos el ciclo, esta es una imagen que estuvo en la primera sesión, donde se había planteado la forma de definir, o sea, vamos a utilizar la IA en la empresa, bueno, pero primero pensemos para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para dónde la voy a implementar? Entonces, estaba este cuadrante, ¿no? Que nos ayuda a tomar mejores decisiones de si queremos facturar más, si queremos gastar menos, si va a ser una idea transformativa que nos permita ser muy diferenciales, si va a ser la cotidianidad que me va a ahorrar trabajo, va a ser más eficiente y demás. Y entonces ahora se suma la parte de, ok, tengo una estrategia, entiendo para qué lo quiero, para qué voy a implementarla ya, pero no se olviden la clasificación, porque de aquí, de la combinación de ambas, vamos a cerrar el ciclo y vamos a poder tomar unas decisiones acertadas, ¿sí? Porque si no, vamos a estar asumiendo riesgos. Quizás en Argentina podemos tener este cuadrante y el mismo cuadrante para Europa es muy distinto, porque tenemos el IAC, y el mismo cuadrante para Estados Unidos o para otro mercado también puede ser distinto. Entonces, siempre acuérdense de la parte de regulación que nos va a delimitar realmente el esfuerzo, coste económico, el riesgo que estamos dispuestos a asumir y realmente
cuán clave y transformador es ese valor, ¿no? Porque a lo mejor el costo es muy elevado y vamos a hacerlo, porque realmente va a ser transformador para nuestra empresa, pero siempre teniendo el marco apropiado de obligaciones. Y con esto cerramos. Eh, Esto ha sido por todo por nuestra parte y os agradecemos vuestra asistencia en el día de hoy y quedamos micrófonos abiertos si queréis hacer alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Mm, a ver. Ah, A mí me gustaría añadir que aunque el IACT introduce un exceso de documentación, de cumplimiento de requisitos que hay que tener en cuenta, el hecho de poder decir estoy de acuerdo con esta regulación aporta un grado de reputación y de confiabilidad de cara al mercado que en otros mercados pues no sería posible. mm, bueno, ¿Hay alguien que esté particularmente, que esté ya identificado de alto riesgo en la sala o en el webinar? ¿No? Mejor para todos. queda tarea para el hogar eso. Ir Sí, evaluando. eh, bueno, Bueno, creo que con este hemos cumplido ya con 5 sesiones de este ciclo en el que hemos repasado desde qué es la IA, qué cosas podemos hacer, posibilidades, aplicaciones de aplicaciones para cada tipo de empresa. Y esta mirada que, bueno, la IA nos presenta como que deja de ser un desafío técnico, ¿no? Para convertirse en algo, en un punto más crítico de investigación y de evaluación, ¿no? Eh, Creo que hemos integrado las diferentes instancias y bueno, agradecerles a los participantes y a ustedes por esta charla tan importante que evidentemente hay mucho para indagar. Ustedes han dejado material que nosotros publicaremos, calculo que ya la semana que viene podremos ir publicando para que puedan tenerlo como material de guía, de consulta, y todas las anteriores sesiones, ¿sí? Yo les puedo dejar ahora en el chat las sesiones que ya fueron por aquellas participantes que no han podido asistir. Y también para quienes es la primera vez que participan en este espacio, también el sitio de ASAEDE para conocer un poco más las cosas que hacemos. Bueno, agradecerles y seguramente nos veremos después del receso de verano, en septiembre. Así que muchas gracias a todos. Gracias Claudia, gracias Enrique.